del fruto del Espíritu, y un tercer tema que tiene que ver con todos estos, que es el servicio. El servicio. Y en ese nos vamos a enfocar en el día de hoy. Tiene una relación directa con los otros dos temas, pero vamos a tratar fundamentalmente el tema del servicio. Y hemos titulado esta prédica Un corazón de siervo, y vamos a entender por qué. Vamos a tener como versículo principal Mateo 20:28. Si alguien lo tiene a mano y me ayuda con su lectura, les agradezco. Mateo 20:28. Ese versículo está dentro del contexto de que el Señor Jesucristo estaba junto con sus apóstoles, justamente, ya mi amor, ya enseguida, después de una discusión amigable entre los apóstoles debido a una sugerencia que le hicieron al Señor sobre los hijos de Zebedeo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios ha venido insistiéndonos en la necesidad de madurar. La madurez espiritual, hermanos, es un proceso. No maduramos de hoy para mañana, esto es un proceso. Y es un proceso de búsqueda, es un proceso en el que avanzamos todos los días, y nosotros como hijos de Dios avanzamos buscando llegar a ese modelo del varón perfecto, a ese modelo cuyo ejemplo nos dio Jesucristo. Dentro de ese proceso, ¿por qué la insistencia y la necesidad de madurar? Es importante que nosotros como hijos de Dios maduremos, porque en el avance de ese camino, de ese proceso, de ese camino de Dios para llegar a ser como el varón perfecto, podemos manifestar los frutos del Espíritu con el cual hemos sido bendecidos por nuestro Padre Celestial. Entonces, en la medida en que nosotros damos fruto, ese fruto del Espíritu, esas manifestaciones del fruto del Espíritu en cada uno de nosotros, hacen evidente el avance en ese camino. Si nosotros no damos fruto, si de pronto leemos de vez en cuando la palabra, o de pronto venimos un sábado, nos congregamos y nos vamos, pero no nos comprometemos con dar fruto como hijos de Dios, pues no vamos a poder evidenciar ese avance en el camino hacia la búsqueda de la perfección de Jesucristo. Por supuesto, la palabra tiene muchísimos versículos donde se refiere al tema. Yo quisiera que simplemente hiciéramos referencia en este momento a Gálatas 5:22, si lo tienen en sus Biblias lo pueden tener, pero lo pueden leer, pero se los voy a leer acá. Dice Gálatas 5:22, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, esta es la versión Nueva Traducción Viviente, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Son, digamos, otros sinónimos de los que estamos acostumbrados a referirnos en la Reina Valera, ¿verdad? Pero a veces cuando escuchamos estas otras acepciones de las mismas palabras, ampliamos un poquito el horizonte de hacia dónde puede estar enfocado ese fruto, esa manifestación del fruto del Espíritu en cada uno de nosotros, y desde esa perspectiva ver cómo podemos más fácilmente avanzar en ese camino. Porque solamente esa evidencia del fruto del Espíritu en cada uno de nosotros es lo que nos permite entender si el carácter de Cristo
está en nosotros, porque ese carácter de Cristo es el que tenemos que buscar como hijos de Dios. Amén. ¿Por qué el servicio nos ayuda a madurar? El servicio definitivamente nos ayuda a madurar y vamos a ver cómo podemos nosotros servir como hijos de Dios especialmente. Pero ese servicio, y cuando decimos servicio no nos estamos refiriendo solamente al concepto de yo sirvo en la iglesia porque doy la bienvenida a los hermanos en la puerta, o porque ayudo a tener aseada y ordenada la sede, etcétera, que definitivamente es una forma de servir a la iglesia y de servir a Dios. Pero cuando nosotros pensamos en es servicio, orar por un hermano que necesita oración, orar por la salud de nuestros hermanos, acompañar a un hermano que necesita apoyo, que de pronto está deprimido, quizás escucharlo y darle un consejo sabio, etcétera. Todo eso es servicio. El servicio no es para nosotros, el servicio siempre es para otro. El servicio es estar nosotros al servicio en disposición de ayudar a quien lo necesita. Entonces, el Señor está desarrollando en nosotros ese carácter. Y ese carácter lo podemos nosotros visualizar en la medida en que damos fruto y el fruto se manifiesta en nuestras vidas. En el servicio lo importante no son los actos de servicio. Quizás no es incluso esa oración que hago por mi hermano, orando por su salud, por ejemplo, o cuando sirvo en la iglesia y ayudo a organizar las sillas, a hacer el aseo, a estar pendiente de la puerta, en fin, a oficiar la Santa Cena, en fin. Por supuesto que esto es importante, pero en el servicio lo que es más importante y lo que Dios quiere de los servidores es que tengamos un corazón dispuesto a servir. Es el corazón del siervo, que es por supuesto un paso mucho más allá, mucho más adelante del simple acto, y no porque sea simple, sino más allá del acto de servir, es lo que quiero decir. Es crear, fortalecer, desarrollar en cada uno de nosotros como hijos de Dios esa actitud de servicio, ese corazón de buen hijo de Dios que da testimonio sirviendo a sus hermanos. No solo por el colaborar en ese momento con sus hermanos, con la iglesia local, etcétera, sino que así poco a poco, mientras avanzamos en ese camino, vamos dando fruto y esa manifestación nos va permitiendo decir, estamos creciendo, estamos avanzando, y mi corazón está dejando de ser ese corazón duro, y vamos a verlo ahora por la palabra, ¿cierto? Y va volviéndose ese corazón de carne dispuesto al servicio, se está forjando, porque es lo que Dios quiere en cada uno de sus siervos, ese corazón de siervo. Eso es lo que Él realmente busca, que todos tengamos ese corazón de siervo, no solo que hagamos los actos de servicio, que por supuesto son muy importantes. Ahora, esos actos que nosotros realizamos, esos actos de servicio por nuestros hermanos, por todos los demás, en el mundo simplemente podrían ser vistos o filantropía quizás, o caridad, las obras de caridad, y a veces ni siquiera como una obra de caridad, sino como, bueno, qué buen tipo, qué buena persona, qué buena gente. Pero cuando nosotros nos referimos al reino, lo importante es tener ese corazón, el corazón de siervo, el corazón del siervo. Esto supone, hermanos, varias cosas. Lo primero es, seguramente, tener un nuevo corazón, y es que, vamos a leer ahora Ezequiel, pero
Lo primero que Dios hace cuando recibimos a Jesús como el Señor de nuestras vidas, realmente, es comenzar a cambiar nuestro corazón. Eso es lo primero que Dios hace en nosotros. Y ese corazón endurecido que teníamos en el mundo comienza a ser tratado, comienza a ser transformado y comienza a ser moldeado como el corazón que Él quiere tener en sus hijos. Ezequiel 36, del versículo 25 al 27, dice en la Nueva Traducción Viviente: entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Es todo un propósito el que ya el Señor tiene con cada uno de sus hijos y con cada uno de sus siervos. Y entonces desde que nosotros recibimos a Jesús como el Señor de nuestras vidas, comenzamos un nuevo camino. Y ese camino apunta a llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, este nuevo corazón es un corazón que tiene diferentes características, digámoslo así. Es un corazón que ama, es un corazón que obedece, es un corazón que se sujeta, es un corazón que permite servir al hermano. Es un corazón que se compadece del dolor, que se compadece de la necesidad. Y entonces, en la medida en que vamos avanzando en ese camino, hermanos, vamos teniendo también ese discernimiento y quizás esa sabiduría que Él nos va dando para identificar antes que nos pidan la ayuda y nos pidan la colaboración cuando un hermano la necesita, y quizás anticiparnos a orar por él, y quizás anticiparnos a acercarnos a él y buscar ayudarle en su necesidad. Esto, por supuesto, tiene como base fundamental el amor, ese amor que nos enseñó nuestro Padre Celestial, amor que pues no tiene comparación, pero que nos enseña cuál es el camino, porque Jesucristo amó a cada hermano que estuvo a su lado, sirvió a cada hermano que estuvo a su lado cuando recorrió sus años en esta tierra, de manera que Él es válidamente un modelo para nosotros de servicio, un modelo para nosotros de la clase de amor que se necesita para ir transformando ese corazón de piedra, ese corazón endurecido, en un corazón tierno, que sea capaz de amar, que sea capaz de compadecerse, de tener misericordia por las necesidades de nuestros hermanos. Entonces, si tenemos un corazón nuevo y comienza a recorrer ese camino del corazón del siervo, quiere decir que hay un Señor a quien servir. Si hay siervos, hay señores. Entonces, si tenemos ese corazón de siervo, claramente tenemos a quien servir. Bueno, Colosenses 3 dice, en sus versos 23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, uno que tenga ya el corazón de siervo, reconoce que sirve a su Señor, y reconocer que es al Señor a quien servimos nos mueve y nos conduce sin ninguna duda a hacerlo con excelencia. Es que no estamos sirviendo a cualquiera,
Estamos sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y eso creo que es suficiente motivación para que cada uno de nosotros sirva con excelencia, con excelencia. Que cuando servimos lo hagamos de corazón, sinceramente, con honestidad, no por mostrarnos o por figurar. Ay, pastor, hoy estoy sirviendo, aquí estoy firme. Eso cuando no ponemos peros, que lo vamos a ver más adelante. Pero que realmente lo hagamos honestamente, con un corazón limpio, de corazón para servir con excelencia a nuestros hermanos que lo necesitan. Y entonces entraríamos en el tema de la motivación. Ya tenemos un corazón nuevo, ya ese corazón nuevo tiene unas características de transformación. Y cuando hablamos de motivación, la motivación es solamente una y es el amor. Es la motivación que nos enseñó el Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo, lo dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué conocerán que somos hijos de Dios? Si tenéis amor los unos por los otros. Si tenéis amor los unos por los otros. Esa es la motivación y es la clave, porque eso significa comenzar a servir a la manera de Cristo, comenzar a seguir realmente su ejemplo, comenzar a decir, sí Señor, aquí estoy y te sirvo a ti, Padre, en la necesidad de cada uno de mis hermanos, y lo hago con amor, y lo hago con excelencia, lo hago con honestidad, solo para ti. No necesito que nadie vea que yo sirvo a mi hermano, pero sí necesito hacerlo bien, hacerlo con excelencia y hacerlo con amor. Durante su ministerio en la tierra, Jesucristo hizo, digamos en general, dos cosas grandes, claves, y fue servir y fue ayudar a todo el que le necesitaba, a todo el que le necesitaba. Y lo que Dios espera es que un discípulo haga lo que hizo Jesucristo. Y que los hijos de Dios hagamos lo mismo. Sirvamos y ayudemos. Sirvamos y ayudemos. Siempre podremos hacerlo. Siempre hay alguien a quien ayudar. Siempre hay alguien a quien servir. Siempre hay por qué servir. Siempre hay qué hacer para servir y para ayudar. Ejemplo nos ha dado Jesucristo. Entonces, digamos que el modelo es Él, y si nosotros le imitamos, estamos en el camino correcto. Nuestro amor al Señor Jesucristo es lo que nos permite disfrutar lo que hacemos, disfrutar lo que servimos. A veces hay servicios que no son, digámoslo de alguna manera, gratos, agradables, los que todos nos pelearíamos por hacer. Allí es donde más somos medidos. Allí es donde realmente sabemos qué tanto amor tenemos en nuestro corazón. Sabemos qué tan grande es esa motivación de la que estábamos hablando hace algún momento. Y qué tanto hacemos o no hacemos con excelencia para el Señor lo que hacemos. Digamos que podríamos pensar que es una forma en que seamos probados cada uno de nosotros en ese servicio. Pensemos allá individualmente cada uno. ¿Qué oportunidades hemos tenido de servir a otro? ¿Qué oportunidades hemos tenido de orar por un hermano, de ayudarle en alguna necesidad? Necesidades todos tenemos todos los días. O sea que oportunidades de servir tenemos muchas.
pensemos si lo hemos hecho, si no lo hemos hecho, por qué sí o por qué no, cómo lo hemos hecho. Pero si nosotros lo hacemos verdaderamente con amor y pensando en que servimos a nuestro Padre Celestial, seguramente además lo vamos a disfrutar. No sé si alguien ha disfrutado de servir a un hermano. Ese gozo que tiene uno dentro del corazón no se compra ni se vende, como dicen por ahí, pero es algo que no hay con qué pagarlo, es algo que no se puede medir en dinero o en bienes. Es algo definitivamente espiritual y que nos habla de ese tipo de relación con nuestro Padre a través de nuestros hermanos, a través de servirles con excelencia y con amor. El hacerlo con ese amor, de esa manera, implica seguramente sacrificios. Nadie dice que esto sea fácil, nadie dice que servir sea fácil, no es fácil de hecho. Porque para comenzar no todos tenemos ese amor, todos los días quisiéramos tener un amor más grande para poder lograrlo y poder hacerlo, pero no es tan fácil. Dios nos permita poder tener esa dimensión de amar a nuestros hermanos de esa manera. Pero cuando pensamos en nuestros hermanos y en darles de nuestro tiempo, en compartir con ellos esa necesidad que tienen y, digamos, sentir la compasión que debe tener un buen cristiano, y no lo digo por mirar de arriba para abajo a alguien, ni mucho menos, sino al contrario, decir, estoy sintiendo el dolor que mi hermano tiene y quiero ayudarlo y puedo hacerlo, pero a veces no damos el paso adelante para definitivamente ir y ayudarle, ir y servirle a ese hermano, ir y escuchar cuál es su necesidad, de pronto tener la posibilidad de darle un consejo sabio. Ese es el paso que tenemos que dar adelante. A eso quiero invitarlos, hermanos. Eso es lo que comienza a darle una nueva dimensión al sentido del servicio, de ese servicio a nuestro Padre a través de nuestros hermanos, con el nivel de amor que necesitamos darles. Tener misericordia, dolernos por la necesidad de nuestros hermanos, en su necesidad. Ese corazón de ese siervo tiene un modelo ya establecido, y ese modelo está establecido en la palabra, y ese modelo nos lo dio Jesucristo, y ese modelo está en Filipenses 2. Les voy a leer Filipenses 2 del versículo 5 al 9 y vamos a identificar unos elementos que nos van a decir con claridad cuál es la actitud que debe tener ese corazón del siervo. Dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Yo no sé cuántas veces he leído este versículo, sin duda muchas, pero siempre encontramos edificación cuando estudiamos un poco más a fondo cada verso de la palabra. Aquí hay varios elementos, pero voy a referirme solamente a 4 de ellos, que son: se despojó a sí mismo. Jesucristo era Dios, era soberano, era todopoderoso, no tenía necesidad de comenzar a sufrir por otros, digámoslo así.
¿Qué lo hace dar ese paso trascendental? Su infinito amor por nosotros, por nosotros. Si nos ponemos en ese lugar de ese siervo y comenzamos a pensar en esa nueva dimensión del corazón del siervo y decimos, por ejemplo, nosotros podemos despojarnos para servir del egoísmo, podemos despojarnos del orgullo, podemos despojarnos del estatus, podemos despojarnos de prejuicios. La lista sería larga, pero tenemos mucho de lo cual podemos despojarnos para servir. Ese es un primer elemento. Él se despojó de esa investidura divina que de hecho tenía para hacerse hombre, un hombre común y corriente, un hombre como nosotros. Y tomó forma de siervo, semejante a los hombres, pero sin pecado. Jesucristo se hizo como usted y como yo, sin la mancha del pecado. Se humilló a sí mismo. Él de hecho era Dios, pero como siervo se humilló. Delante incluso de sus apóstoles, fue el último entre ellos, cuando era el mayor. Leyendo y pues, preparando esta prédica, leí un comentario de Matthew Henry que quiero compartirles. Dice: así, humillado por su propia voluntad, descendió de la gloria que tenía con el Padre desde antes que el mundo fuese. Se comentan los dos estados de Cristo, el de humillación y el de exaltación. Cristo no solo asumió la semejanza y el estilo o forma de hombre, sino el de uno de estado humilde. No se manifestó con esplendor, toda su vida fue una vida de pobreza y sufrimientos. Pero el paso más bajo fue morir la muerte de cruz, que era la muerte que tenían los malhechores, la muerte que tenía un esclavo. Fue expuesto al odio y a la burla de la gente. Entonces, Él era el más grande, era Dios, era soberano, era todopoderoso. Y tomó nuestro lugar, pero además no cualquier lugar, quizás el de la posición más baja. Y desde allí, y a partir de allí, con su ejemplo, nos dijo: este es el modelo, sí podemos hacerlo. Y luego de eso, termina el versículo diciendo que Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, aquel que sirvió a todos, aquel que se humilló, aquel de la... Amén. Entonces, ejemplo tenemos, modelo tenemos, del camino que todavía estamos apenas comenzando y tenemos por recorrer. Qué bueno poder tener esa dimensión y qué bueno poder entenderla y cómo podemos y debemos avanzar por ese camino. No es ir simplemente por la vida, caminando, dando pasos y recorriendo y acumulando kilómetros. No, es cómo lo hacemos. Tenemos esa dimensión del amor para hacerlo. Tenemos esa vocación, esa intención. El ejercicio que hacíamos hace un rato antes del culto en Teleios tiene mucho que ver con esto. Tiene mucho que ver con esto. Y perdón para quienes están conectados virtualmente, pero para quienes estuvimos aquí en el ejercicio,
tiene todo que ver cuando nosotros entendemos por la palabra cuál es el tipo de servicio al que nos estamos refiriendo. Gálatas 1:10 tiene un elemento adicional importante y es: yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. Amén. Y dice Samuel, primera de Samuel 12:23, en cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes. Seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. Por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Y ese servir es conectarnos con el propósito de Dios, con el propósito que Él tiene en cada una de nuestras vidas. Servir no es solamente buscar cómo ayudar a otros, sino tal vez responder a la pregunta: ¿qué es lo que quiere el Señor que yo haga? Es una forma, por supuesto, diferente de verlo, pero si nosotros logramos responder a esa pregunta, estamos en el camino correcto. ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? No qué es lo que yo quiero hacer. Es bien diferente. Eso supone no solamente una infinita dimensión del amor que Él nos enseñó, sino humildad, que es otra característica. Ese corazón debe ser humilde. Filipenses tiene un par de citas, bueno, hay varias citas, pero Filipenses describe muy bien cuál es esa actitud, que fue la actitud de Cristo. Dice la Nueva Traducción Viviente en Filipenses 2:3, no hagan nada por orgullo, al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Reina Valera dice superiores a ustedes, véanlos como superiores a ustedes. Ese corazón humilde, ese corazón del siervo, no busca su propio bien. Busca con amor y con humildad servir y ayudar a ese hermano necesitado. Y necesidades hay de todos los tamaños, pues. El versículo 4 refuerza el concepto y dice: nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Entonces, ese corazón lleno de un gran amor, ese corazón humilde, debe tener otra característica adicional, y es ser obediente. Ser obediente. Continúa Filipenses 2 diciendo en el verso 6: aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Muerte de cruz. Murió clavado en una cruz. Como era propio del máximo castigo para los malhechores, como ya lo habíamos dicho. Es decir, no pudo humillarse más nuestro Dios para darnos ejemplo. Claro, en esa cruz nos salvó para siempre, para la eternidad. Pero además, en ese paso por el Calvario hasta la muerte de cruz,
nos dio ejemplo de una infinita obediencia, una obediencia que es casi imposible para nosotros. O sea, es un nivel de obediencia infinito, así como fue infinito su amor. ¿Quién saldría ahorita por esa puerta y diga, no, es que yo quiero que usted y usted salgan aquí porque los vamos a crucificar allá en ese poste que está al frente, en el parque? Ah, sí, venga, ¿cuántos salimos? ¿Quién obedece una orden de esas? ¿Quién obedece un mandato de esos? Todos. Todos levantamos la mano al tiempo. Ese tipo, ese nivel de amor, ese nivel de obediencia, ese nivel de humildad, es lo que quiero que rescatemos hoy para nuestras vidas. Es un nivel mucho más allá de servicio. No es el acto de servicio, es el corazón del siervo el que se está formando. Es el corazón del siervo. Y pues esa ruta ya la trazó Jesucristo. Esa ruta para todo el que quiera servir. Porque esto no es obligatorio, es quién quiere servir. Levantamos la mano y entonces, sí, mi capitán, sí, mi coronel, sí, mi comandante, cuente conmigo. Mi comandante. Esto implica, hermanos, un cambio de mentalidad, cambiar el chip. Y ese cambio lo encontramos siempre en la palabra. Pero ¿cuál mentalidad tenemos que cambiar? Tenemos que pensar en cambiar esa mentalidad que tiene el mundo, esa mentalidad que tiene como unos paradigmas donde en el mundo todo el mundo quiere mandar a otros para que le hagan, para que le sirvan. Digamos que quiere ser jefe para dar órdenes, incluso para, bajo ese título, tomarse la licencia quizás de maltratar a otros, maltratar a sus subalternos, digámoslo así. Lo vemos todos los días, en la calle, en el trabajo, en muchos sitios. Entonces, en el mundo el modelo es ese. Busquemos cómo los demás nos sirven a nosotros. El cambio que nosotros necesitamos, ese cambio de mentalidad, esa transformación está en la palabra de Dios. Y entonces, cuando comenzamos a ver la perspectiva desde el propósito de reino, entendemos algo bien diferente, y es que ese último, el más humilde, es el mayor. Quizás ese que está aguantando maltrato en el trabajo, quizás ese que dentro de sus circunstancias, sí, con gran amor y con gran humildad, sirve con excelencia, haciendo de la mejor manera lo que tiene que hacer y lo que Dios quiere que él haga. Eso es una transformación importante, hermanos. Eso es una transformación que implica un cambio en nuestra mentalidad radical frente a lo que es el mundo que vemos allá afuera, que está tan cerca de nosotros, que nos rodea. Pero cuando lo logramos en el reino, el que sirve es el más grande, no es el menor, es al revés. Ese servicio no está tan lejano, o sea, y no tenemos que esperar a que vayamos a la iglesia y tengamos el culto para servir. Ese servicio arranca en nuestra casa, en nuestra vida, del día a día. Y si nosotros vemos un padre que todas las mañanas sale a trabajar, seguramente la mamá también. Estoy hablando simplemente del ejemplo de ese corazón de servir. Y ese padre
sale, trabaja, provee a su casa, busca que su esposa, que sus hijos estén bien, busca llevar lo necesario para proveer a su casa, busca estar pendiente de las necesidades que todos tienen para apoyarlos, para suplirles, para solucionar, y lo hace con amor y lo hace con cariño. Ese es un buen punto para comenzar a avanzar en el servicio a la iglesia. Ese es un buen punto para comenzar a avanzar con esas características de amor y de humildad en el servicio a Dios, en el camino de madurez espiritual, por donde comenzamos hoy. Cuando ese hombre llega a su trabajo y encuentra compañeros que están deprimidos, compañeros que no son los mismos hoy que los que eran hace una semana, que se les ven los problemas casi que a flor de piel, pero si estuviéramos en el mundo seguramente, hola Juan, buenos días, y sigo de largo y voy a mi cubículo y trabajo y me voy a mi casa en la tarde. Pero si lo veo desde otra perspectiva y entiendo que Juan de pronto tiene un problema en el que nadie le ha ayudado, en el que quizás él no tiene la confianza para hablar con otra persona, y nos aproximamos a Juan, lo escuchamos, entendemos qué es lo que pasa y quizás podemos orar por él, quizás podemos darle un consejo que le ayude, quizás podemos lograr que Juan encuentre la mejor salida que pueda alguien tener a todos los problemas que el mundo nos ofrece todos los días, y es tener a Jesús en su corazón. De manera, hermanos, que es tiempo de servir. La cosecha está lista, pero nosotros tenemos que estar dispuestos. ¿Alguien cree que está dormido espiritualmente? ¿Que de pronto está dormido para buscar servir a un hermano? ¿O no? Preguntémonos eso. Pero yo le pido a Dios que hoy el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, te despierte de ese letargo. Preguntémonos en serio y reflexionemos después de salir de acá hoy. ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Podemos servir un poco más? ¿Podemos poner un poco más de amor y de humildad en esa vocación de servicio que tenemos? Si en el mundo usted y yo estuvimos sirviendo al diablo, suena espantoso, pero sucedió. ¿Sí sucedió o no? Nadie sirvió nunca al diablo. Nadie nunca hizo lo malo, nadie pecó. Nunca mentimos. Nunca, no voy a hacer una lista, pero no vale la pena. Pero ejemplos hay muchos. Pero si usted y yo en el pasado pecamos, hicimos lo malo y servimos al diablo, ¿no creen que valdría la pena servir de verdad a Dios? A aquel que siendo Dios se hizo hombre y obedientemente llegó hasta la cruz, hasta la muerte de cruz, por nosotros, por usted y por mí. ¿No creen que vale la pena? Yo creo que sí, y yo creo que vale la pena servirle. ¿Alguien más cree que vale la pena servirle a ese Dios? Amén. Yo voy a servirle con toda mi fuerza. Y si queremos avanzar en ese camino de madurez espiritual, yo les digo, hermanos, comencemos a servir
y comencemos a servir dentro de esta perspectiva. Comencemos a servir con amor, comencemos a servir como para el Señor, comencemos a servir con humildad, con ese corazón que nos demostró Jesucristo, que tenía y que espera que nosotros tengamos seguramente desde nuestro rol. Yo creo que cuando comencemos a recorrer ese camino con esa perspectiva, comenzaremos ahí sí seriamente a avanzar en esa búsqueda de ese varón perfecto. Hay un pasaje en Isaías en el que Dios dice con toda claridad: tú eres mi siervo, tú eres mi siervo. Isaías 49 dice: oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres, oh José, porque en ti me gloriaré. Mi siervo eres, oh Helber, porque en ti me gloriaré. Mi siervo eres, oh David, porque en ti me gloriaré. Mi siervo eres, oh Fabián, porque en ti me gloriaré. Mi sierva eres, oh Leni, porque en ti me gloriaré. Mi sierva eres, oh Liana, porque en ti me gloriaré. Mi sierva eres, oh Catherine, porque en ti me gloriaré. Mi sierva eres, oh Jennifer, porque en ti me gloriaré. Está escrito en Isaías. Está escrito en Isaías, está escrito en la palabra. Servir, hermanos, como vemos, no es de sirvientes. Servir es de señores. Servir es de señores. Cuando Jesús dijo: no vine a ser servido sino a servir, cambió todo. Cambió toda la película. Eso lo hubiera dicho otro, no pasaba nada. Pero Jesús, siendo Dios, dice esto: le cambió la película a todo el mundo de ahí para adelante. Y por supuesto nosotros estamos ahí. Después de eso, la película cambió y el camino cambió y lo tenemos claro. Entonces, si un rey de reyes vino a servir, bueno, yo no sé si aquí hay algún rey, pero digamos, entre los que estamos hoy aquí reunidos, creo que deberíamos tratar de servir. ¿Sí? Tú eres rey en la casa, muy bien, te felicito, Elber. Yo creo que ya el rey va siendo Tommy, pero yo creo que ahí es reina, personalmente. Ok. Pero tengamos eso claro, hermanos, servir no es de sirvientes, servir es de señores. Bueno, el servicio, hablar de servicio seguramente nos tomará mucho más tiempo y seguiremos abordando el tema. Pero quiero hoy mencionar en este momento una cita, Josué 24:15 y versículos siguientes, que en la versión de la Reina Valera dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros le serviremos a Dios. Amén. Nosotros le serviremos a Dios. Y es que
Nadie le puede servir a dos señores. Eso ya todos lo tenemos claro. Claramente, yo y mi casa serviremos a Jehová, nuestro único Dios, el que vino y dio su vida por nosotros, para salvarnos, para limpiar nuestros pecados, para darnos vida eterna. Amén. Hay un par de cosas que nosotros como cristianos no podemos dejar de hacer, y menos esta manada pequeña. Una es adorar y la otra es servir, ¿sí? Hay un versículo en Mateo 4:10, dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo servirás. Josué le decía al pueblo: escoja cuál de los dioses, a cuál quiere escoger, pero lo que no era negociable es a cuál le va a servir. O sea, escoja el que quiera, pero sírvale. Ese es el mensaje. Pero ahora bien, si nosotros sabemos que hay un solo Dios verdadero, ¿sí o no? Pues a Él adórale y a Él sírvele. A ese Dios yo lo adoro y a ese Dios yo le sirvo. Yo y mi casa le servimos. Amén. Si nosotros servimos, nos alejamos de Satanás, alejamos del diablo. Él no se va a ir, o sea, si Él está atrás de nosotros como está, no se va a ir porque nosotros digamos: ay, don Sata, no me busque, no me moleste, déjeme tranquilo. Váyase. ¿O será que sí nos hace caso? ¿Será tan fácil? Pero si nosotros adoramos a Dios y le servimos a Dios, Él nos respalda y el enemigo está vencido. Está vencido en el nombre de Jesús. ¿A quién prefieren tener al lado? ¿A Satanás o a los ángeles que le sirven a mi Señor, cubriéndonos la entrada y la salida todos los días? ¿A quién preferimos? ¿Habrá dudas? No me quedó muy clara la respuesta, pero ok. Así es. Entonces digamos: solo a mi Dios adoraré y solo a Él le serviré. Amén. Amén. Hermanos, ese era el mensaje que quería compartir con ustedes el día de hoy. Realmente ese corazón de siervo con el que nombramos esta pequeña enseñanza es mucho más que los actos de servicio. Ese corazón es el que todos debemos buscar formar. Ese corazón que agrade a Dios, ese corazón lleno de amor, ese corazón humilde, con el que siempre estamos dispuestos a ayudar al hermano que lo necesite. Y ayudarle a ese hermano que conozca a Jesús y que le reciba como el Señor de su vida, que es lo más importante. Amén. Les bendigo, hermanos. Muchas gracias.